Buenos días, hermanos. Alex, qué gusto verte. Bueno, todo general. Seguramente hemos escuchado todos ya varias veces en el transcurso del tiempo que estamos aquí en las congregaciones el término que somos extranjeros y peregrinos. Es un pasaje relativamente conocido y que es fácil o rápido de entender, que se refiere a que no estamos de paso aquí por esta vida y que nuestra aspiración es la vida eterna con nuestro Dios. Creo eso puede decirse que hasta sencillo es de entender, pero hoy vamos a escudriñar un poquito la escritura porque leyendo, buscando, analizando, hemos llegado a la conclusión de que tiene mucho más profundidad este tema. No solo es el concepto de saber que estamos aquí de pasadita. Entonces vamos a trabajar, el día de hoy vamos a analizar y a desglosar el tema de ser extranjero. El ser peregrino, bueno, creo que todos lo entendemos. Ser peregrino se refiere al que anda peregrinando, al que anda caminando, es decir, que no ha llegado a un lugar, sino que se está moviendo. Y eso se refiere a que estamos de paso. Entonces, hoy vamos a hablar a lo que se refiere la Biblia y lo que nos quiere dar a conocer, lo que nos tiene que aprender el día de hoy. Entonces vamos a iniciar con una oración. Dios, muchas gracias te damos por la oportunidad de congregarnos y de decir que te amamos libremente. Te pedimos hoy en especial por nuestras hermanas que están un poquito delicadas de salud, la hermana Victoria y la hermana Delia, que si bien los médicos le han manifestado que se viene una temporadita de lucha y esfuerzo, Señor, sabemos que tú la vas a cuidar y que el tema de hoy, particularmente el tema de hoy, le va a ser de mucha ayuda para estar tranquila. Es para nosotros ella un ejemplo, Señor, una inspiración, porque es una guerrera que, confiando en ti, siempre está de buen humor. Ambas hermanas lo son. Y te damos gracias por su vida, te damos gracias por las enseñanzas que ellas nos dejan a través de la confianza depositada en ti, Señor. Ahí se manifiesta que tu verdad es cierta, como decía ahorita el hermano, que la promesa está ahí y quienes la aceptamos y la tomamos podemos ser felices en cualquier circunstancia. Te pido por mis hermanas, la congregación en general, pero particularmente por ellas dos, Señor, que sean bendecidas en lo espiritual, sanadas en lo físico y amadas por todos los hermanos que formamos esta congregación, Señor. Amén. Sí, está padre esto de ser extranjero y peregrino. A mí, de hecho, esa frase de ser extranjero y peregrino me ha gustado siempre. Pero precisamente por eso me llamó la atención que la Biblia no lo menciona una vez, o sea, no hace una referencia, sino que hace muchas referencias. Entonces yo decía, ¿por qué hace tantas referencias? No puede ser solo el concepto simple de que estamos de pasadita. Entonces buscándolo llegamos a la conclusión de que en la Biblia extranjero tiene dos connotaciones diferentes. Una es esta, es la que todos entendemos, es el que está fuera de su país. Por ejemplo, si yo me voy a Francia, soy extranjero allá. O sea, yo siendo mexicano, soy extranjero allá. Eso creo que es bien fácil de entender. O si llega aquí un gringo, no piensa en el pastor Leonel, él ya es más mexicano que gringo. Pero alguien que es de otro país vive aquí, no sabemos que es extranjero. Es decir, él no es de aquí, vamos a llamarlo así. Estamos fuera de nuestro lugar. Pero tiene otro concepto cuando se refiere a extranjeros. Y en la Biblia habla que es todo aquel que no es un hebreo natural, es decir, para el pueblo de Dios, el que no es parte de esa familia nacida ahí, lo llama extranjero, ¿sí? Es importante que entendamos la diferencia, ¿sí? Porque lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿a qué yo soy mexicano? Cuando se formó el pueblo de Dios fue hace 2000 años, bueno, más, cuando se narra la historia de la Biblia fue hace 3500 años inició. ¿Qué significa? Que entonces, si los hebreos es el pueblo de Dios y yo no soy natural de ese pueblo, al ser extranjero, ya no tengo oportunidad de estar junto con nuestro Dios, ya no tengo oportunidad de formar parte de la familia celestial. Es una duda que tenemos que aclararnos, pero como siempre la Biblia nos da respuestas a nuestras preguntas, ¿sí? Porque nos dice, a ver, somos extranjeros peregrinos, pero todos lo toman muy en serio. O sea, realmente no formo parte de... O sea, no se refiere solo al paso por la tierra, sino al pueblo escogido por Dios. Entonces nos cuestionamos. Vamos a leer, voy a ir anotando aquí los versos para quien les guste irlos anotando. Y si no, voy a pedir si me ayudan a leer Isaías 56, del 6 al 7, no sé quién me quiere ayudar. Y la otra cita es Levítico 19, 34. 56, ¿qué?
6 al 7. Levítico, ¿qué hermano? 19:34. ¿Usted tiene Isaías? No, Isaías, perdón, ¿quién tiene Isaías? Yo. Por favor. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos. A todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y abrazo mi pacto. Yo lo llevaré a mi santo monte y lo recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Ok, entonces ya nos liberamos de la primera pregunta, que era, a ver, siendo yo mexicano, nacido aquí en América, ¿puedo formar parte del pueblo hebreo? Sí, aquí dice, y es bien sencillo, a todos los que sigan al Señor y sus instrucciones, son a los que van a formar parte del pueblo. Pero eso no solo termina ahí, porque pues sería relativamente sencillo decir, pues yo vengo a la iglesia, yo creo en Dios, o sea, yo hago mi esfuerzo, y ya con eso salvo o brinco este tema de ser extranjero. No acaba ahí el tema, ahorita vamos a profundizar un poquito más, porque aparte de eso, no solo es amar a Dios o creer en Dios, sino que eso nos lleva a las mismas obligaciones que le fueron depositadas al pueblo hebreo. A ellos les dejaron una chamba que hacer, una responsabilidad. Entonces, si yo quiero formar parte de, pues yo tengo que tener esas responsabilidades. Entonces vamos a leer primero Levítico 19:34. Dice, como a un natural de vosotros tendréis al extranjero, que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Es decir, nosotros estamos aquí y venimos y amamos a nuestro Dios, y entonces ya sabemos que formamos parte de ese pueblo. Pero va a llegar un hermano o una hermana o una persona y se va a sentar aquí con nosotros y a lo mejor no sabe nada, pero llega con la misma intención con la que nosotros llegamos un año atrás o 2 años atrás o 10 años atrás. Llega con la intención de seguir a nuestro Dios. Una responsabilidad dictada aquí particularmente es que lo recibamos, ¿sí? Como si recibiéramos al bebé. Llegó, forma parte de la familia y todos bien alegres. Entonces si llega alguien por esta puerta que no sabe que hacemos oración, no sabe orar, no sabe leer la Biblia, no sabe, pues tenemos que recibirlo como, qué bendición, está llegando alguien a nuestra familia. Fíjense, nos está dejando como responsabilidad y obligación eso. Pues es importante entonces que sepamos que dentro de las bendiciones que recibimos lleva la condicionante de que cuando llegue alguien tenemos que abrazar a los nuevos o a los que llegan, porque igual que nosotros quieren formar parte de este pueblo, entonces nos los tenemos que recibir como que qué alegría, estás llegando porque quieres formar parte de esta familia. Es como cuando llega por primera vez el novio de tu hija o la novia de tu hijo. Normalmente los papás no le hacemos buena cara así, pero el día que se deciden y sí es la persona indicada, el novio o la novia, y sabes que va a ser feliz a tu hijo o a tu hija, ¿qué haces? Te pones contento, o sea, y se van a casar. Y a mí no me ha tocado el caso, pero asumo que es así. O sea, yo lo he visualizado, digo, el día que Fátima me diga, mira, este es mi novio y estoy feliz, y yo voy a estar muy feliz porque, como dicen en las películas, ¿verdad? O sea, no pierdo una hija, voy a ganar un hijo. Ciertamente así es. Crece la familia. Entonces, así entonces es nosotros. Nosotros hoy ya somos parte del pueblo. Si bien es cierto, no podemos hacerlo como tal del pueblo hebreo, sí somos parte ya del pueblo de Dios. Entonces, quien llega a querer formar parte de este pueblo, tenemos que recibirlo. Y hay otras obligaciones adicionales, que esas creo que ya las conocemos, pero es importante recordarlas. Si alguien me ayuda con Deuteronomio 31:12. Dice, harás congregar al pueblo varones y mujeres y niños,
y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Entonces fíjense cómo nuestro Dios, sabedor de quiénes somos y de que así va a ser en el futuro del día que lo escribieron, dice, entonces junta a todos, hombres, mujeres, niños, y ahora sí que, y todos los que se anexen, sin limitación de país, ciudad, tiempo, lugar, ¿no? O sea, todos los que se agreguen, y hace pone la palabra extranjeros, y yo entiendo o interpreto que lo hace simplemente para que entendamos que es todos los que ya se juntaron. Entonces ahora todos tenemos obligaciones, que es oigan y aprendan y teman a nuestro Dios. Sabemos ya el tema del temor de Dios a qué nos referimos, ¿no? Eso creo que ya lo hemos visto aquí mucho con el pastor Rogelio. Entonces es bien importante que esas son nuestras responsabilidades: ayudar a que los nuevos se sientan que están entrando al mejor lugar. Es bien importante que nosotros como congregación siempre tengamos ese conocimiento para que el que llegue lo hagamos sentir así. Y número dos, que sepamos que nuestra responsabilidad al venir aquí es oír, aprender y fomentar el temor de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, ok, ya siendo extranjeros, o naciendo extranjeros, al seguir a nuestro Dios, ya formamos parte del pueblo de Dios. ¿Dejamos de ser extranjeros? No, todavía no, porque la palabra de Dios, y ahorita necesito que miren con unos versos, menciona que no solo es eso lo que se necesita. Es ahí donde les decía, la frase de extranjeros peregrinos tiene una profundidad todavía más grande, más alta. Ayúdenme a leer Levítico 25-23 y no sé quién me ayude, y 1 Crónicas 29-15. Primera de Crónicas 29-15. Levítico 25-23. ¿Sí? ¿Quién tiene el Levítico? Sí, por favor. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Es decir, la tierra, dice nuestro Dios, yo creé esto, ¿sí? Pero ustedes, mientras vivan aquí, van a seguir siendo extranjeros. Entonces empieza un poquito a decir, hay que pensar un poquito, porque si ya me dijo que yo ya formo parte del pueblo, pero entonces, aún siendo el pueblo de Dios, sigue siendo extranjero. O sea, te está diciendo, aún siendo parte del pueblo de Dios, sigue siendo extranjero en esta tierra. Pues tiene que ir más lejos. Vamos a 1 Crónicas 29-15. Ante ti somos extranjeros y peregrinos, como lo fueron nuestros antepasados. Nuestros días sobre la tierra son solo una sombra sin esperanza. Sí, es otra versión, pero es lo mismo. Porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Es decir, estamos de paso. Cual sombra que no dura se refiere a que no vamos a estar eternamente aquí. Tenemos que saber, y ahí es donde entendemos lo típico de peregrinos, solo estamos de pasada, estamos de momento. Pero entonces, al formar parte ya del pueblo de Dios, pero no me reconoces todavía, o todavía me das el tratamiento como de extranjero, ¿qué más tengo que hacer para realmente formar parte ahora sí de la familia de Dios? Porque sigo siendo extranjero. Es como, bueno, ahorita les voy a dar el ejemplo más adelante, pero dice, tanto por la palabra que dice Dios y por lo que mencionan los sacerdotes que acabamos de leer, es que aún así seguimos siendo extranjeros. ¿Cómo logramos dejar de serlo? ¿Sí? Y encontramos una pista, y creo que es lo más importante para empezar a entenderlo, en Hebreos 11, del 8 al 10.
Sabemos que el capítulo 11 de Hebreos se refiere al tema de la fe, pero vamos a ver cómo funciona ante eso que estamos llamándole, o esto que estamos analizando el día de hoy, de ser extranjeros. 11. ¿Alguien tiene Hebreos 11, hermano? 11, Del 8, ocho. ¿verdad? Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Dice el 10, porque esperaba la ciudad que tenía fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿A qué ciudad se referirá? Porque dice claramente que dejarás de ser extranjero cuando habites en la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea, es muy claro lo que te está diciendo. Entonces, cuando dejes de habitar aquí y habites en la ciudad que tiene fundamento, es el día que vas a dejar de ser extranjero. La pregunta es, ¿cuál es esa ciudad? ¿Jerusalén? No nos está diciendo qué ciudad. Es lo que nosotros tenemos que investigar, es lo que tenemos que profundizar, ¿sí? ¿A qué ciudad se refiere? Bien claro, es a la ciudad que tiene fundamentos. ¿Qué es eso? O sea, uno puede empezar a tener idea de qué se refiere, pero no podemos nosotros determinar la voluntad de Dios por lo que no pensamos. Tenemos que seguir buscando en la Biblia para que la Biblia nos dé la respuesta de a qué ciudad se refiere. Porque tal vez yo ya formo parte del pueblo de Dios, pero todavía no estoy con mi Dios. Y la condicionante es que yo tengo que estar en esa ciudad. Pues lógico, ¿qué voy a decir? Dime dónde es. Yo quiero ir. Entonces, viene un tema bien importante. Y lo digo porque creo que ha sido duda en muchos lados, lo he escuchado, yo tenía esta duda y la he escuchado en varias iglesias a las que hemos asistido, una duda muy particular. Nosotros, los que hoy estamos aquí, somos afortunados en el sentido de que nosotros vivimos o nacimos después de Jesucristo. Entonces para nosotros es mucho más sencillo entender muchas cosas porque es a través de la vida y obra de Jesús y de sus palabras como nosotros podemos entender las cosas. Hoy podemos saber claramente que el Antiguo Testamento, que así le llamamos, es la promesa, y de la vida de Jesús es el cumplimiento, y el Nuevo Testamento es el análisis y explicación de esto que pasó. Pero ¿qué sucedió con los que estaban antes de Jesús? No tenían toda la información que tenemos nosotros. Vamos a esto. Vamos a Efesios 2, del 17 al 19. Dice, y vino, se refiere a nuestro Dios, a Jesús, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Ahí está hablando de los que estaban en ese entonces y de los que estamos hoy. O sea, elimina toda cuestión de tiempo y distancia. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¡Qué padre! Esto está emocionante. Tenemos entrada por un mismo espíritu. Ahora somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Es decir, por Él, por su sacrificio, por la redención de los pecados, porque yo creo en eso y lo conozco y entiendo, entonces ahora sí ya dejo de ser extranjero y formo parte de esa ciudadanía y de esa familia. Pero ¿y los que no lo conocieron? Los que vivieron antes de que ya caminaron, no hubo, pues a ellos no lo conocieron. Entonces si no lo conocieron a Él, ¿qué significa? Que murieron
y ya no tuvieron posibilidad de formar parte de la familia. Y fíjense lo que dice Hebreos 11:13, este es bien importante. Hebreos 11. Este es bien importante para llegar a la conclusión de lo que estamos hoy aquí platicando y analizando. Hebreos 11:13 dice, hablando, ahorita habíamos leído de Abraham, ¿se acuerdan? Si leemos todo el capítulo de Hebreos, que es el capítulo Hebreos 11, que habla de la fe, menciona a Enoch, menciona a Sara, menciona a Abraham, menciona a Abel, menciona a varios que tuvieron fe en lo que Dios les decía. Pero entonces ellos podían llegar a la familia o no, porque dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Inclusive el día que yo lo leí, y si ustedes se acuerdan, cuando fuimos a Palabra Viva me tocó hablar de la fe, hasta ese día yo seguía pensando, sin haber recibido lo prometido, me suena así como que triste, o sea, ellos creyeron en una promesa por fe y la seguían creyendo hasta el día de su muerte, o en el caso de Enoch, cuando se lo llevaron, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Es decir, ellos por fe creyeron en nuestro Dios, que iban a alcanzar la vida eterna. Pero si era a través de Jesús y su redención de pecados, y eso fue después de ellos murieron, y aquí dice, confesando que eran extranjeros y peregrinos. Entonces ellos no llegaron, ellos se quedaron en el estatus de extranjero. Es bien importante, porque eso puede pasar el día de hoy, ¿sí? Con quien no entienda o escuche, pero no practique las cosas de nuestro Dios. Está bien interesante el tema, ¿sí? No sé si me están siguiendo. Tenemos que llegar a algo todavía más profundo, porque no puedo, bueno, no creo que pueda ser así, que nuestro Dios diga, bueno, pues los que están después de esta rayita, acá, se salvaron, y los de este lado, pues, ni modo. Echando a perder se aprende, como dicen. No funciona así, sino que menciona, y este es digamos, el verso, el que hace la llave con todos los demás, es Lucas 6:48. Este que le hace juego a todo lo que estamos viendo, a donde el decir extranjeros y peregrinos tiene una connotación mucho más importante. Dice Lucas 6:48. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. ¿Se acuerdan lo que vimos anteriormente, que decía que formar parte de la familia de Dios tendríamos que habitar en la ciudad que tiene fundamento? Y luego leemos también en los evangelios donde dice que sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿sí? Se refiere a nuestro Dios. Entonces, esa ciudad no se refiere a un lugar, ni siquiera se refiere a un tiempo de que, entonces quiere decir que yo creo en Dios y cuando me muera, llegaré. No se refiere a eso. Se refiere que si hoy, el día de hoy, tú basas tu vida en nuestro Dios, tú ya estás en esa ciudad. Miren, hasta estoy chinito. Está bien emocionante. Entonces, ¿dejo de ser extranjero y peregrino? Y la respuesta es que no, nunca voy a dejar de serlo. ¿Por qué? Porque soy extranjero y peregrino en esta tierra. Pero si baso mi vida en mi Dios, yo vivo
en la ciudad que tiene fundamento. Entonces, ¿qué pasó con los que no conocieron a Jesús? Y hablaba de Abraham, hablaba de Moisés, hablaba de Sara, de los que mencionaba, de todos los grandes hombres y mujeres del Antiguo Testamento. No ocuparon conocer a Jesús porque ellos basaron su vida en Dios y tuvieron fe y guardaron esperanza. Es decir, ellos basaron lo que ellos hacían, ¿sí?, en nuestro Dios. No se me logra. Toda su vida la basaron aquí. Entonces no importaba si no lo conocían, porque ellos ya estaban en esa ciudad. El día que ellos fallecieron físicamente, ellos ya habitaban en esa ciudad. Entonces, hermanos, hoy cada uno de nosotros, como lo hemos dicho varias veces, yo creo que aquí es no solo creer que Dios existe, sino creerle a Dios todo lo que Él nos dice, vivir conforme a Él, dejar todo conforme a Él. Entonces, yo pongo mi vida sobre Él, edifico mi casa sobre la roca, y a partir de ese momento, aunque venga esa inundación, no me puede mover. ¿Sigue? Es decir, el día de hoy podemos ya formar parte de esa ciudad, pero no es un tema de dónde estamos, es un tema de quién soy yo, es un tema de cuánto baso mi vida en lo que Dios nos ha dado. Por eso sí yo la menciono ahorita en el caso de la hermana Delia. Ahorita lo venía platicando que a mi esposa, la dejamos, fuimos a ver a la hermana Victoria y le digo, es impresionante cómo la hermana Delia le pasa una cosa y otra cosa, y por acá, y por acá, y por acá. Y ella sigue viniendo y diciendo, gracias Dios, siempre está de buen humor. Digo, no puedo creer, yo si tuviera ni el 10% de las cosas que le han pasado físicamente, yo ya no sé si yo tendría la misma poder. Entonces a mí me inspira. Yo lo veo y digo, mi hermana, ella ya vive en esa ciudad. El cuerpo pues se podrá dañar, todos los cuerpos de los que estamos aquí, pues algún día eso va a pasar. Entonces dices, soy extranjero y peregrino. Sí, quiere decir que tiene razón lo que leímos ahorita en Levítico 25, 23 y en Primera de Crónicas. Formando parte del pueblo, sigue siendo extranjero. ¿Cómo? Sí, porque en el mundo seguimos siendo extranjeros, pero el cambio no se va a dar porque yo soy bueno, me muero y cuando venga el Señor y voy a estar con Él y voy a lograr la vida eterna. No, significa que hoy yo ya puedo vivir en esa ciudad y esa ciudad está aquí. Esa ciudad es lo que yo soy. Por eso nos decía, pues tenemos responsabilidad de seguir a Dios, escuchar, temerle. Y me da la atención porque hace el hincapié en particular de y recibe a los que lleguen. Decía, ¿por qué ese señalamiento en particular es tu obligación? Porque si yo no tuviera el testimonio, por ejemplo, de la hermana, el que llegue aquí va a pensar que Dios es alguien al que yo le tengo que venir a pedir cosas. Los que no hemos puesto nuestra casa sobre la roca, luego tomamos a Dios como alguien que nos va a solucionar problemas. Eso es lo que sucede. Entonces llegamos y venimos, lloramos un rato y esperamos que Dios, ayúdame con este problema. Y esperamos que nos dé solución. Pero si los que estamos aquí tenemos realmente nuestra vida comprometida con nuestro Dios, el que llegue va a decir, yo quiero de eso. Es más, mis problemas que yo pensaba que eran así, terminan haciéndose así. Es cuando damos un testimonio y es cuando dice la gente que va llegando, que está conociendo este pueblo, yo quiero formar parte de esto. Hemos platicado mucho sobre todo este año, no sé, noviembre, diciembre, quizá para acá, de la inquietud que nos ha generado y hasta un poquito de desconcierto el que la congregación Moedim ha bajado mucho la cantidad de personas que estamos aquí. No es un tema que sea excepto para nosotros los que estamos aquí. Como de repente tenemos 50, 60,
en los festejos de aniversario, hasta 200 personas llegamos a montar, y de repente continuamente tenemos cultos y reuniones de 5 personas, 6 personas, hasta con platicamos mismo, pastor, hasta nos cuestionamos, y es lo correcto, o hay que hacer algo más, no sé qué. Pero leyendo a nuestro Dios este tema, Él nos dice que no, que lo correcto es: tú edifica tu casa sobre la roca, y entonces recibe a los que vengan con ese amor, y entonces entenderán. Si no estamos cada uno de los que estamos aquí hoy sentados, reunidos, entendemos ese mensaje, que no es por jalarlos, sino por vivir una vida en Cristo, entonces solo se trata de reunirnos, y no es lo que busca nuestro Dios. Nuestro Dios busca que nosotros vivamos con Él en la eternidad desde hoy. Por eso nos dejó todas estas instrucciones, para que no sea para después. ¿Quién fue el pastor Rogelio que una vez dijo, o que le dijeron, no, sí, ya sé, yo puedo vivir como sea, en los últimos 10 minutos, Señor, perdóname, te acepto en mi corazón, y ya? Creo que él hizo una referencia hace como 1 año y medio. No, no puede ser así. Inclusive la misma oración de salvación que hemos manifestado varias veces, no te da eso. Tú puedes decir que aceptas a Dios, pues sí, está bien, pero ya con eso fundaste tu vida en Él, ya fundaste tu casa sobre la roca. No, solo reconociste ese día que Dios existe y que es poderoso. Pero si no basas tu vida, realmente basar tu vida en Él, no llegaste a la ciudad que tiene fundamento, porque Él es el fundamento. ¿Sí me sigue? Esa ciudad ya está hoy aquí, ya está hoy aquí. Pero nosotros tenemos que sentarnos ahí, o que caminar ahí. No va a venir por nosotros esa ciudad. Es importante que esto nos quede muy claro, y ahorita sobre todo que estamos iniciando liderazgos en prácticamente todos los ministerios, ¿sí? Porque va a ser la mejor manera que tengamos éxito. Primero en lo individual y luego en lo grupal. Tenemos que vivir una vida basada en nuestro Dios, que es en amor. Sencillo. O sea, realmente, yo tengo que dejar todos los vicios que la ciudad en donde hoy vivimos tiene. Los anhelos de propiedad, de vestido, de agradarle a la gente, el mal hábito que luego agarramos de todos, de juzgar o criticar. O sea, todas las cosas que la Biblia nos dice que no te sirven, de repente podemos... ¿Cuándo fue? El miércoles pasado cuando el pastor nos dio una lista, ¿no? Con Maimónides, me lo aprendí. De todo lo que sí se debe y lo que todo no se debe. Pero al final tú lo resumes y dices tú, pero ¿de qué hablan? Hablan de que yo ame a mi Dios y ame a mi prójimo. ¿Cómo? Pues simplemente amarlos. O sea, si yo amo a mi esposa, un ejemplo bien simple, ¿no? Amo a mi esposa, pues no me voy a poner a juzgarla, ni a criticarle, ni a tratar de hacerle nada mal. Es un reflejo simple de amor que hacemos con los hermanos, con los hijos. Es bien simple. Bueno, eso debe ser todo el tiempo. Los invito, y con esto estamos cerrando, a desprendernos. Es una palabra importante. Apúntenle, subrayenla. Tenemos que desprendernos de angustias, de preocupaciones, de temores. El querer tener algo. Yo quiero un Mustang. ¿Por qué quiero un Mustang? Puede ser porque está bonito, pero luego se convierte hasta en una angustia si no lo tengo. ¿Para quién? Pues porque yo quiero ser exitoso, y quiero que me reconozcan exitoso. Entonces empiezas a pensar cosas que el mundo tiene y son naturales del mundo, pero yo no quiero ser natural del mundo. Yo tengo que aceptar que ante el mundo sigo siendo y no voy a dejar de ser mi extranjero, mi peregrino, ¿sí? Mi diferente, el que no encaja o que no hace lo que hacen los demás. Eso somos nosotros. Entonces, si yo baso mi vida y fundamento mi vida en nuestro Dios,
esto deja de tener relevancia. Platicamos con los jóvenes hace un mes aproximadamente de los temores, un mes y medio, en una sesión estuvo bien interesante, y varios de ellos mencionaron, se desprendieron de cosas que decían, pues es que a mí me da miedo esto, a mí me da miedo esto, sí, y seguramente te va a seguir dando miedo, porque eso es lo que genera este mundo al cual tú no perteneces. Si yo mexicano voy y me planto en Brasil, yo no pertenezco ahí. Puedo vivir ahí un tiempo, pero yo no pertenezco ahí. Yo sigo siendo mexicano. Es más, voy a estar el resto de mi vida ahí y yo no pertenezco ahí, porque yo sigo siendo mexicano. ¿Estamos de acuerdo? Y agarrarle cariño a los que ustedes me digan, pero yo soy mexicano. Así nosotros somos criaturas, y dijo la hermana, somos primicias de nuestro Dios. Entonces, esa es la ciudad a la cual tenemos que habitar. Pero solo se va a lograr si nos desprendemos de todo, si soltamos todo, si realmente confiamos en Él. Y vuelvo a caer otra vez con el ejemplo de la hermana y testimonio de la hermana. Si todo lo que tengo se lo dejo a Él, no significa que no le duele a la hermana, estoy seguro que físicamente le duelen las operaciones y lo que... Pero sabedora que ya forma parte, como dijo ahí, un ciudadano de los santos, parte de la familia de Dios, pues esas dolores, cuestiones dejan de tener. Oye, que yo me peleé con mi esposa, me peleé con mi esposo, me tuve un problema con los hijos. Sí, son temas del mundo. Pero si yo confío, por ejemplo, mi esposa y yo teníamos un tema normal. Cuando tienes un hijo adolescente que está entrando a la edad adulta, son complicados los jóvenes. Bueno, todos los que hemos pasado por ahí, seguramente yo era complicado para mis papás, seguramente. Y de repente nos desesperamos. Y cuando volvemos a centrarnos en el amor a nuestro Dios, decimos, es una buena hija, tiene que aprender. ¿Se fijan? 10 minutos antes estábamos así, como con Bart Simpson, ¿no? ¿Se acuerdan la caricatura que el papá le quiere? Bueno, así teníamos ayer a Fátima. Ayer no, pero entonces regresas otra vez a sentarte sobre esa roca y encuentras equilibrio y dices tú, yo la amo y está en un proceso en el cual yo le voy a ayudar y enseñar para que ella también se centre. Es tratarla con amor. ¿Sí me siguen? Si todo el tiempo la estoy presionando, juzgando, amarrando, entonces la estoy tratando como que yo formo parte del mundo. Porque mi expectativa es que lo haga mejor según yo. Si lo hago basado en la expectativa de nuestro Dios, sé que las fallas, los errores, las cuestiones son normales. Al final lo importante es cómo ella está buscando a nuestro Dios. Eso es realmente lo importante. Todo lo demás no es relevante. Dónde estudie, cómo se vista, no es relevante. ¿Sí? Entonces, si así lo decidimos, ante el mundo seguiremos siendo extranjeros. No se nos va a quitar. Pero si así lo decidimos, ¿sí? Podemos hoy ya formar parte de la familia de Dios. Los invito, hermanos, a que se tomen este tema muy en serio, a que lo piensen mucho, a que lean una y otra vez esto, tómenle foto, anótenlo, porque ya podemos hoy formar parte de otra familia, de la mejor familia, de la única que vale la pena, que es la familia de Dios. Y entonces arrastraremos a los demás a que conozcan esa ciudad. Hermana, yo de veras le agradezco su ejemplo y su testimonio, es inspirador escucharla y verla. No sé si se lo digan seguido, pero dentro de las posiciones que hemos visto que de repente no son sencillas para usted, déjame decirle que es fuente de inspiración para todos. El que venga y se vuelva a reír y que traiga luego esas comidas tan picosas que trae, que diga, quiero ir a Nayarit y llevarle que a mis tías y que dices tú, ay, debería estar ahorita concentrada solo. No, ella está. Yo a las hermanas se lo agradezco de corazón. Yo creo que varios de aquí lo sentimos igual, si no es que todos, nos sirve de mucho. Sí creo sinceramente que más allá de que la parte humana, en donde todos seguiremos cometiendo errores, porque eso no se quita. Su espíritu ya está en esa ciudad y queremos los demás llegar. Muchas gracias, hermano. Gracias. Con eso terminamos, hermanos. Es un tema importante, profundo, que demuestra que nuestro Dios tiene un alcance global, como dicen ahora los muchachos, del mundo mundial, ¿sí?
No importa en dónde vivas, ni cuándo hayas vivido. Si fue hace 3000 años, hace 2000 o el año que entra, no importa si estás en África o en Asia o naciste hebreo o judío, no importa, nuestro Dios a todos nos da la misma cobertura. A todos, a todos. Pues dice, pero lee, aprende, escucha, con temor de Dios. Esto es lo que yo te pido que tú hagas, para que formes parte de todo esto. Sigamos con eso. Dios, te damos gracias. No, Dios, te damos gracias infinitas en cuanto a lo que nosotros podamos. Porque nos permites aprender de ti, porque nos permites saber que nos amas. Sentimos tu amor. Y pues es que son tantas cosas, Señor, que podemos ver tu mano, que no acabaríamos en una oración, Señor, pero sí es de corazón que te decimos humildemente que reconocemos tu grandeza y que como cabeza de hombre no alcanzamos a entender todo. Necesitamos semanas enteras para entender una sola cosa que tú nos has mencionado. Permítenos que el tema de hoy nos enseña que tenemos que vivir una vida basada en ti, se nos quede no como conocimiento, sino como entendimiento. Sabemos que cuando eso sucede, tú nos das la sabiduría. A los varones, a los que ya somos adultos, y a los jóvenes, te pido por nosotros, Señor, para que nos permitas no dejarnos influenciar por el mundo del cual somos extranjeros, porque el mundo critica y se burla de que un hombre mayor hable de Dios. Piensan que es un tema de mujeres, de viudas, de dejados, cuando al contrario tú determinas que somos los varones los principales que tenemos que hacer eso, Señor. Te pedimos fortaleza, confianza, y que nos permitas ver tu mano poderosa en nuestras vidas todo el tiempo, a los que ya tenemos hijos y a los que apenas están en la formación como adultos, Señor. Esto es bien importante, esto es muy fuerte, esto es muy pesado, pero hemos aprendido a lo largo de todo este tiempo hablando de ti, Señor, que solo con tomarte de la mano es suficiente. Permítenos tocarte, Señor, permítenos acercarnos, permítenos postrarnos ante ti y demostrarte que hemos aprendido y entendido que solo es a través tuya, a través de lo que hoy vimos, como podemos formar parte de esa familia y lograr la salvación. Lo vemos de corazón. Amén.